Bueno, muy bien, ya están ingresando los asistentes, así que esperemos un segundito que van entrando de a poco, algunos tienen algunos problemitas. Muy buenas tardes. Muy bien, de a poquito vamos a ir dándoles acceso. Y bueno, damos por comenzado este webinar en donde los compañeros de Mercado Libre nos van a estar contando un poco de la vida, del día a día, de cómo es ser data scientist en una empresa totalmente referente en este mundo del análisis de datos y la tarea de generar valor a través de los datos. Voy a pedir que por favor pongan mudo, mutear a todos, y que se desmuteen cuando tengamos el espacio de preguntas. Bueno, comenzamos entonces con la presentación. En primer lugar, quería comentar para aquellos que tal vez no conozcan DCPE ni me conozcan a mí. Mi nombre es Mauricio Giacometti, soy economista, máster en Business Intelligence y director académico de Instituto CPE. Y acerca de CPE, lo que le puedo decir es que estamos desde el año 2011, es un instituto que está inscrito en el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Somos pioneros en capacitación de análisis de datos en Uruguay, y me atrevo a decir que en la región, y dictamos cursos de Analytics desde 2014. ¿Sí? Tenemos varias unidades de negocio, la unidad de negocio de Analytics y Data Science comienza en el 2014. Y ya hemos superado los 2.000 alumnos, y estamos llegando ya a las 3.000 y algo de matriculaciones. 2.800 fue el último valor que obtuvimos. En materia solamente del área Analytics y Data Science. Bien, si me deja cambiar. Perfecto. ¿Qué otra cosa me parece que es interesante que sepan? Que tenemos partners como son las empresas WeLead de FreeZone de World Trade Center, Centro de Capacitación Jacksonville, que es el brazo educativo de Fundación Sonamérica, y del Instituto de Desarrollo Cooperativo. Y además somos partners con el software líder de RPA, o automatización automatizada de procesos, que es RPA. Disculpa que me estaban comentando que había algún problema con el audio. ¿Me pueden comentar, por favor, si están escuchando bien? Yo te escucho perfecto. Se escucha perfecto. Sí, sí. Perfecto. Entonces debe ser algo acá local. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les decía, contamos con estos partners que nos ayudan a difundir todo lo que son nuestros cursos, y además dictamos cursos de WIPA. Disculpen la intromisión. Además, desde el año 2016 somos organizadores de las Jornadas de Inteligencia Analítica del Uruguay, que ya ha cobrado carácter regional mínimamente, y todos los años mantenemos esta área de difusión. Tendría una cantidad de cosas más para comentar del instituto, pero prefiero darle ya la bienvenida y el agradecimiento a nuestros invitados. Empezamos con la presentación de Andrea Prada, que es ingeniera industrial, con énfasis en métodos cuantitativos, y magíster en analítica para inteligencia de negocios de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro certificado del Programa Internacional de Liderazgo de John C. Maxwell, y en la actualidad se desempeña como Senior Data Scientist Engineer en Mercado Libre. Anteriormente estuvo 5 años en el Banco de Vivienda, entidad predominante del sector bancario colombiano. Dejemos
un poquito ahí al que entren otros participantes, y en el cual tuvo diferentes perfiles en el campo de datos. Así que, Andrea, bienvenida. Pasemos a compartir los datos de la contadora Marina Munz, que trabaja en el mundo de datos desde hace 6 años, cuenta con experiencia en explotación de datos, Advanced Analytics y Dashboarding. Algo le vamos a preguntar de esto de Advanced Analytics y Dashboarding, de qué va y qué es específicamente lo que hace. Se desempeña como Data Analytics Engineer en Mercado Pago y es focal de diferentes iniciativas que potencian e impulsan la cultura analítica de Mercado Libre. Algo muy importante, la parte de cultura de los datos. Y por último tenemos a Julio Rodríguez Martino, que es de formación en física, particularmente astrofísica. Trabaja con datos de hace más de 20 años, tiene experiencia en Business Intelligence, Data Science, Machine Learning e Inteligencia Artificial. Es manager del equipo de Data Science Technology de Mercado Libre y fue docente universitario de la UBA, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la DITELA y en el Instituto Privado de Enseñanza, y actualmente dicta materias Introducción a Data Science, Introducción al BI y Machine Learning en nuestro instituto, en el Instituto CPE, así que con Julio ya tenemos una relación de hace varios años, podemos decir. Y bueno, con esto ya les doy la entrada a nuestros participantes, así que por favor, Julio y compañía, comiencen con la presentación. Muchísimas gracias. A ver si ahí... Avísenme si se ve la pantalla, por favor. Todavía no, Julio. Nada. Ujú. Bien. Te vemos, o sea, a vos, digamos. Sí, sí. Pues, La idea es que no me vean a mí y vean la pantalla. Pero no estaría funcionando. No estaría funcionando. A ver, vamos de nuevo. Ahí. ahí va. Listo, La tercera es la Sí, vencida. Muy bien. sí. listo. Les vamos a contar un poco de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Primero les vamos a hablar un poco de lo que es Data Science en el mundo, luego de qué es Data Science, los principales roles en Data Science, el día que puede tener un Data Analyst, un Data Scientist o un Machine Learning Engineer, y al final vamos a hablar un poco de por qué es importante empezar a aprender Data Science. Data Science en el mundo. Les voy a dar ejemplos que de seguro tienen conocimiento alguno, son empresas muy conocidas. Por ejemplo, Tesla. Tesla tiene una red neuronal autónoma con la cual es posible tener carros sin conductor a pesar de tráfico u otros obstáculos. En Meta, lo que antes era Facebook, y de seguro también les ha pasado que ahora ya no es necesario etiquetarse, que alguien lo etiquete, sino que de una te sale un aviso como usted salió en tantas fotos, desea que lo etiquetemos. Detrás de todo esto hay un equipo de Data Science seguro. En Twitter, ellos provienen conversaciones saludables. En el momento en que alguien va a hacer alguna publicación, revisa qué es y si hay algo que no es tan bueno, que es fuera de lugar, le sale un warning de deberías cambiar cierta palabra, revisa lo que escribiste y así proviene conversaciones y espacios saludables. En Netflix, esto es algo curioso, ya sabemos que Netflix nos muestra qué es lo que nos gusta, con base en nuestro histórico o con base en lo que le gusta a usuarios muy similares a nosotros. Pero además de eso, quieren aumentar la probabilidad de que uno le dé clic a esa película, a esa serie. ¿Y cómo lo hacen? Revisando qué mostrar en la miniatura que solamente a ti te muestran, es algo personalizable. Es decir, si tú tienes cierta afinidad con cierto actor o el color o la figura, de seguro en la miniatura de esa película, de esa serie, va a existir algo con lo que te sientas más atraído y aumenta la probabilidad de que le des clic y comiences esa serie o esa película. En Google, sobre todo en Google Maps, pasaba mucho que habían máquinas o personas que generaban comentarios para bajar la reputación de algún local y detrás de esto se generó algo que elimina posts que son falsos y que están intentando bajar la reputación, pero que en realidad
no son genuinos, entonces los eliminan automáticamente. Siguiente. Y bueno, y tenemos también a Mercado Libre. Acá les voy a dar ciertos ejemplos. Uno de ellos es el sistema de recomendación. Cuando ustedes entran a la página, de seguro les va a mostrar cosas que ustedes probablemente compren con base en su histórico, porque se parece mucho a ciertas personas, o porque si compras, no sé, muchas fresas, de seguro también vas a comprar más manzanas. Ese sistema de recomendación. También tenemos la herramienta de búsqueda para que te salgan los productos relevantes y que realmente son importantes para ti como usuario, teniendo en cuenta lo que estás buscando. Otra cosa importante es la optimización de las entregas, porque decimos, ¿cómo es posible que yo compre algo en Mercado Libre y me llegue justo esta tarde? Bueno, efectivamente, detrás de todo esto hay un equipo que se encarga que no importa el lugar en el que estés, te llegue el producto en el momento preciso y más rápido. Detrás de esto existe todo este tema de optimización. O también algo muy importante es la moderación de publicaciones, para que, por ejemplo, no se publiquen armas o cosas no muy buenas. Existe este algoritmo. Y también para que las publicaciones cumplan con cierto estándar de calidad y de legalidad. Dale. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por la invitación a dar esta charla, a CPD y a Mercado Libre. La mejor forma de entender qué hace un científico de datos es mirar el todo de lo que es un proyecto típico de ciencia de datos, ¿verdad? Todo proyecto de ciencia de datos empieza principalmente con una idea de negocio, con un problema de negocio que queremos resolver, con un proceso que queremos optimizar, ¿no? Y nos empezamos a hacer preguntas. Eso es el origen de todo lo que hacemos. Y es el origen también del ciclo, que como van a ver es un ciclo cerrado, porque en algún punto vamos a volver al mismo lugar donde empezamos. En el mejor de los casos, sabiendo ya un poquito más acerca de lo que queremos hacer y de los resultados que vamos a obtener. Una vez que tenemos esa pregunta, o que tenemos ese proceso a optimizar, o todas las cosas que contaba Andrea recién, que son también proyectos de ciencia de datos, tenemos que entender si tenemos efectivamente o no los datos necesarios para hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver dónde están los datos, cómo los adquirimos, cómo hacemos para juntar varias fuentes de datos y tener todos los datos disponibles, en el mejor de los casos, en el mismo lugar. Esos datos siempre tienen alguna cosa que no nos va a gustar mucho al principio, ¿no? Entonces viene todo el proceso de limpieza. No nos va a gustar porque nunca vienen listos para usar. Seguramente van a faltar datos, vamos a sospechar que hay datos erróneos, vamos a sospechar que hay datos que quizás estuvieron mal tomados, si son tomados manualmente, o que quizás por un error del sistema hay algún tipo de problema. Vamos a tratar de hacer toda esa limpieza y transformación como la siguiente etapa luego de la adquisición. Luego de eso, vamos a tratar de entender qué es lo que hay en todos los datos que tenemos, cuánto de eso nos sirve, para qué nos sirve, cómo lo vamos a usar, y eso es lo que se llama el análisis exploratorio de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a mirar todas las variables que tenemos, distribuciones de variables, hacer gráficos, empezar a mirar correlaciones, todas esas pruebas previas. Fíjense que todavía no estamos hablando ni siquiera de resolver el problema, estamos viendo cómo hacemos para llegar a ese punto. Y como ustedes imaginarán, todo esto lleva mucho tiempo. De hecho, normalmente lleva entre el 60 y el 70% del tiempo de un proyecto. Conseguir los datos, dejarlos listos, entender qué es lo que tenemos y qué nos falta, y por lo tanto saber si tenemos que ir a buscar datos a otro lugar de la organización, fuera de la organización, o si directamente tenemos que empezar a pensar un proceso para que esos datos estén disponibles dentro de un tiempo, porque ahora no están. Y recién en ese momento, cuando los datos están listos para realmente alimentar con ellos un modelo, es que tenemos que empezar a pensar en el modelo. ¿Qué modelo vamos a usar? Bueno, antes que nada les tendría que decir qué es un modelo. Para que lo podamos definir en 2 o 3 palabras, un modelo es una representación simplificada de la realidad. Yo tengo un problema real y lo que voy a hacer es representarlo de una manera, a veces en forma matemática, estadística, mediante machine learning,
pero va a ser una simplificación de esa realidad, que normalmente es muy compleja. Voy a tomar algunas variables de las que tengo, voy a tratar de tener como salida algunas variables que me interesan, que obviamente tienen que ver con el problema del cual empezamos, ¿no? Con mi inquietud de negocio, ¿no? Mi problema de negocio o mi posibilidad de mejorar el negocio. Y en base a mis datos, al problema que está resolviendo, y a también un poco prueba y error, voy a ir probando diferentes tipos de modelos, que pueden ser o no de Machine Learning. Normalmente lo que nosotros hacemos son modelos de Machine Learning, después vamos a hablar de algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos un modelo y estamos conformes con los resultados? Fuimos probando, sabemos que los datos están bien, sabemos que la salida es más o menos lógica respecto a lo que esperábamos, o aprendimos algo por el camino que nos hace pensar que vamos por el buen sendero. Bueno, ¿de qué me sirve a mí hacer un modelo y hacer una predicción si no se lo cuento a nadie, ¿no? Es como el viejo dicho, si se cae el árbol en el bosque y nadie lo escucha, se cayó realmente. Bueno, ahí viene la parte de visualización y comunicación. Y tenemos que pensar siempre, desde la ciencia de datos, que quien nos escucha muy probablemente no tenga una formación técnica como la que tiene un científico de datos. Entonces, hay que mostrarlo de la forma más simple posible, por supuesto explicando lo que hicimos, dando un fundamento de cada cosa que estamos diciendo, pero sin entrar en mucho detalle técnico. Simplemente contar los resultados que sean útiles a la organización y además generar nuevas preguntas, ¿no? Porque justamente en la interacción con el negocio es que surgen nuevas preguntas. Y la última etapa, donde muchas organizaciones fallan, se trata de hacer lo que se llama la puesta en producción del modelo. Es decir, no solo lo uso yo como científico de datos en mi computadora, sino que tengo que disponibilizarlo para el resto de la organización, para fuera de la organización, si eso fuera mi objetivo, incluso hacerlo que sea algo continuo, que yo continuamente pueda tomar nuevos datos, hacer todo el proceso de limpieza de datos, el modelo y hacer predicciones. Y además de eso, monitorearlo, saber si lo que dice el modelo hoy también vale dentro de un año a lo mejor, porque los datos cambian, la situación cambia, hay que tener todo eso en cuenta. Entonces, volvemos quizás al principio a preguntarnos nuevas cosas y tratar de mejorar el modelo o a tener nuevas preguntas de negocio. Y en todo esto, lo que vamos a ver, lo que les vamos a contar, es que en realidad hablar de un científico de datos es algo muy general, ¿no? Un científico de datos en realidad engloba a muchas cosas que hoy en día ya están en manos de especialistas en cada parte. Entonces tenemos ingenieros de datos, para la primera parte que les decía, de colección y limpieza de datos, que saben de base de datos, que saben de programación, que saben de cómo armar lo que se llama un pipeline de datos, ¿no? Analistas de datos que comienzan no solo a hacer la parte de limpieza de colección, sino también el análisis exploratorio que les decía antes, entender qué son los datos. Y finalmente los ingenieros de Machine Learning, que van a crear los modelos, los van a poner en producción, van a hacer el monitoreo y también van a ayudar en las partes anteriores, ¿no? A automatizar muchos de esos procesos. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Como mencionaron en la presentación, yo trabajo como Senior Data Analyst en Mercado Pago para Mercado Libre y soy de formación profesional contadora pública, ¿sí? Ahora, ustedes se preguntarán cómo fue esta transición entre el mundo contable, pasivo, activo, patrimonio neto, a el mundo de los datos, ¿sí? La realidad es que nunca trabajé como contadora, digamos, es decir, el estereotipo de contador que ustedes o que todos nos imaginamos cuando mencionamos al contador, ¿sí? Pero tampoco empecé como data analyst. Fue toda una transición y una construcción, ¿sí? Comencé trabajando como auditora externa en una Big Four y luego como consultora de gestión financiera en un banco, ¿sí? Donde en ese momento mi mayor aliado era el Excel, ¿sí? Para hacer reportes, informes, dashboard, toda mi diaria pasaba por el Excel. Sin embargo, en un momento empiezo a escuchar un poco más fuerte Business Intelligence, Big Data, herramientas como Tableau, Power BI. Y acá es donde quiero hacer hincapié en dos puntos que para mí fueron fundamentales en este camino, ¿sí? Y contarles un poco cómo fue esa transición y cómo llegué al mundo de los datos.
Por un lado, la curiosidad, ¿sí? La curiosidad hizo que yo empezara a explorar estas herramientas, investigara sobre el tema, tomara varios cursos, ¿sí? Y ordenar toda esta información o conceptos que circulaban, como les decía, Big Data, Business Intelligence, Data Analysis, Machine Learning. Realmente era abrumador en ese momento, todos los conceptos que aparecían. Y mi duda era cómo encastran todas estas piezas, ¿sí? Por lo cual empecé como a contextualizar y ordenar ese nuevo mundo que empezaba a conocer en ese momento. Y por otro lado, otro punto que para mí fue fundamental fue salir de la zona de confort, ¿sí? Por ahí esta frase tan trillada, pero realmente fue así. En ese momento yo trabajaba en una organización muy tradicional, donde la cultura data-driven no existía, ¿sí? La base de datos sí existía, pero existía para almacenar la data, no para que los usuarios pudiéramos explotarla o acceder a ella, ¿sí? Así que trabajábamos con Excel y era lo que todos conocíamos dentro de la organización. Y así con esas ganas de hacer las cosas distintas, de cambiar mis reportes de Excel a llevarlos a otras herramientas que yo veía que eran un poquito más sofisticadas o eficientes, empecé de esa forma, ¿sí? Reporte que tenía, reporte que iba pasando en ese momento a Power BI. También fue un trabajo de golpear muchas puertas, ¿sí? En ese momento golpeé mucha puerta a los equipos de IT preguntando cómo accedo a la base de datos, qué credenciales necesito, cómo conecto Power BI al Data Warehouse, ¿sí? Hasta llegar a proponer en ese momento la creación de un área de datos en la organización, y ahí empezamos a hacer proyectos de data science, de machine learning, dashboards, proyectos de visual analytics, que ahora vamos a ver de qué va cada uno. Pero eso fue como, de esa manera se fue transformando mi perfil, y como les dije, fue el resultado de una combinación de factores, ¿sí? Capacitaciones, eso no para mí es clave, como están haciendo ustedes ahora, pero también esto de ser curiosos, de salir de la zona de confort, de intentarlo, de equivocarse, porque realmente que yo en este camino me equivoqué y mucho, pero también eso creo que fue lo que generó mis mayores aprendizajes, ¿sí? Es parte del aprendizaje esto de probar, intentarlo, equivocarse. Por lo tanto, los animo a desafiarse e involucrarse en el mundo de los datos si es que así lo desean, ¿sí? Un poco yendo ay, Julio, por favor, si pasamos a la próxima. Yendo un poco al rol del Data Analyst, que es el rol que hoy vengo desempeñando en Mercado Libre. El Data Analyst es la persona que se encarga de extraer, agrupar, ordenar e interpretar los datos, ¿sí? Y esos datos convertirlos en información. Información, no cualquier información. Necesitamos que esa información sea útil para el negocio y para que el negocio pueda tomar las decisiones. Decisiones que pueden ser estratégicas, técnicas, operativas, ¿sí? En conclusión, el analista de datos lo que va a hacer va a recolectar datos de diversas fuentes. Por ejemplo, en el caso de Meli tomamos datos de las ventas que ocurren en la plataforma de Mercado Libre, las transacciones que se realizan a través de la app de Mercado Pago, datos sobre envíos, ¿sí? Etcétera. Tenemos un mundo de datos en Mercado Libre y lo que hacemos es explorarlo y transformarlos de manera tal que esos datos se transformen en información que permitan interpretar patrones, analizar desvíos, analizar comportamientos, ¿sí? Y generamos dashboards y potenciales insights y conocimientos para el negocio, ¿sí? Ese es como nuestro principal objetivo, generar valor agregado y que estas conclusiones o insights que le podemos brindar al negocio, ¿sí? En este rol, digamos, es importante destacar que un data analyst tiene, y creo que todos los roles, ¿sí? Pero tiene constante relación y comunicación con el negocio. Realmente el resultado de nuestro trabajo es producto de esa interacción e iteración del proyecto que estemos desarrollando, ¿sí? Por lo cual, no se olviden que tiene una parte muy importante de esto de que decía Julio también, de comunicar y de relacionarlos con el cliente o el negocio, ¿sí? Próxima.
Bueno, como comentó Julio al comienzo, existe un workflow de un proyecto de datos y más o menos son similares en las diferentes disciplinas, ¿sí? Yendo particularmente al workflow de un proyecto de Visual Analytics, todo comienza a partir de una pregunta de negocio, ¿sí? Donde en esta instancia lo que va a hacer el Data Analyst va a relevar el negocio y sus necesidades. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es esa pregunta o esa necesidad o problema que está teniendo el negocio. Y en este punto vamos a analizar con el usuario final cuál es el objetivo y qué preguntas queremos responder, ¿sí? Ese va a ser, de acá al más, nuestro norte. Una vez que tenemos esta instancia resuelta, como les dije, es clave hacer este research y el consejo es siempre indaguen, pregunten, ¿sí? No den nada por sabido, sean curiosos y pregunten todo lo que necesiten preguntar al negocio porque este va a ser nuestro primer paso. A partir de esta primera etapa, vamos a comenzar a mapear las diferentes fuentes de datos que vamos a utilizar, ¿sí? Es decir, vamos a estar identificando las tablas que consumiremos y que tenemos en nuestro data warehouse, ¿sí? Como dijo Julio, puede ser que esos datos estén o pueden ser que esos datos no estén, ¿sí? Pero en principio estamos suponiendo que esos datos van a estar en nuestro data warehouse, ¿sí? Una vez identificadas estas fuentes, lo que vamos a empezar es, vamos a empezar a manipular, a masajear esos datos, ¿sí? Los vamos a extraer, los vamos a transformar, los vamos a limpiar y los vamos a cargar según las reglas de negocio. Es decir, lo que vamos a estar generando es un modelo de datos, ¿sí? Con la premisa siempre de que este modelo de datos sea escalable, ¿sí? Este modelo de datos que generaremos será nuestro input para el desarrollo de indicadores y de gráficos, que luego consolidaremos en un dashboard o tablero de control, ¿sí? La función de este tablero de control será transmitir el estado actual de los indicadores, evoluciones, patrones, ¿sí? Y este dashboard va a contar una historia. Tengan en cuenta siempre que un dashboard no es hago muchos gráficos y los tiro en una hoja, ¿sí? Los gráficos que yo seleccione tienen que tener relación entre sí, tienen que ser claros, y realmente yo tengo que ir armando una historia y tiene que ser funcional, ¿sí? Esa historia que yo cuente tiene que ser simple y se tiene que entender, porque también, como dijo Julio, siempre nuestro usuario no es una persona técnica, ¿sí? El usuario quiere saber a simple vista cómo le está yendo en su negocio, ¿sí? O la pregunta que estemos tratando de responder con ese dashboard, ¿sí? En esta instancia también es muy importante generar documentación o instructivos, ¿sí? Y a medida que nuestra audiencia utilice el dashboard, seguramente nos brindará feedback constructivo y se genera lo que llamamos iteraciones, ¿sí? La B1, B2, B3 del dashboard, que con el tiempo y con todo este feedback cada vez será más efectivo y estará más orientado al objetivo que realmente necesitamos, ¿sí? En conclusión, les podemos decir que la imagen de los Legos que están viendo en la pantalla resume de alguna manera este proceso que les acabo de contar. Yendo ahí, por fin, Julio, si pasas una más. Yendo a cómo se distribuye el tiempo de un data analyst, ¿sí? Como escucharon en el proceso que les acabo de mencionar, un data analyst atraviesa por una multiplicidad de tareas u etapas, ¿sí? Y es realmente difícil hacer una distribución de nuestro tiempo, pero realmente es el 70% o 60% del tiempo nos pasamos en esa etapa de masajear, manipular los datos, transformarlos, detectar errores, etc. ¿Sí? Pero lo que sí podemos, y sí podemos afirmar que dentro de un día, en el día de un data analyst, atraviesa por tres grandes pilares o un mix de características, ¿sí? En un día tipo de un data analyst seguramente estará presente su costado funcional, donde
como les dije, acá es fundamental relevar, entender las necesidades del negocio, del cliente, documentar, y créanme que no debemos subestimar esta instancia, porque cuanto más claridad tengamos, más efectivo será el desarrollo de nuestro dashboard, ¿sí? Otra gran parte de nuestro tiempo se la llevará la visualización. Visualización de la información o desarrollo del dashboard, donde acá es fundamental conocer a nuestros usuarios, ¿sí? ¿Quién va a hacer uso de ese dashboard? ¿Sí? Si es para el C-Level, es un dashboard más técnico, más operativo, es fundamental tener claridad sobre nuestra audiencia, pero también saber que hay variantes de gráficos, hay muchísimos gráficos que nosotros podemos utilizar, pero lo más importante que tenemos que saber es cuál vamos a utilizar para mostrar lo que nosotros realmente queremos mostrar, ¿sí? Y por supuesto, en esta instancia aplicaremos patrones de diseño. Diseño UX, que es diseño de experiencia de usuario, y UI, diseño de interfaz de usuario, ¿sí? Y por último, y no menos importante, el tema del análisis. El análisis siempre va a estar presente, ¿sí? Análisis de desvíos, de patrones, de comportamiento, inconsistencias de datos, que las hay, y bastantes, ¿sí? No sirve de nada que nosotros hagamos el mejor dashboard y que esos datos estén mostrando cualquier cosa, ¿sí? Por eso es el gran tiempo que le dedicamos a realmente explorarlos, transformarlos, analizarlos, ¿sí? Es un mix esto de una buena visualización, pero a la vez que la información sea de calidad, ¿sí? Y en este sentido, acá es importante que les guste involucrarse con el negocio y ser muy detallistas. Y obviamente lo que no va a faltar en el día de un data analyst es el lenguaje SQL, ¿sí? Como tampoco los motores de base de datos para acceder a los datos, ¿sí? Por ejemplo, en Mercado Libre utilizábamos Teradata y ahora estamos migrando a BigQuery de Google. Y por supuesto las herramientas de visualización. Power BI, Looker, Qlik, Tableau, ¿sí? En el caso de Mercado Libre, Tableau y Looker son las más utilizadas. Listo, ahora vamos con el día de un data scientist. Primero les voy a contar un poco de cómo llegué a este mundo y por qué decidí ser data scientist. Yo soy ingeniero industrial con énfasis en métodos cuantitativos y tengo un magíster en analítica para la inteligencia de negocios con una certificación internacional en liderazgo. También soy DJ y actualmente soy Senior Data Scientist Engineer en Mercado Libre. Cuando yo inicié mi pregrado, siempre tuve una tendencia con las materias como optimización o probabilidad. Y en el momento en que tenía que escoger un énfasis, decidirme por métodos cuantitativos, que normalmente la gente no la tomaba mucho, al menos eso es lo común en ingeniería industrial. Y también escogí logística, aunque logística fue algo más pasajero para mí. Seguí por la rama de métodos y pues ahí me di cuenta que me gustaba más eso, los datos, programar, la matemática, la estadística. Y cuando llega el momento de mi práctica profesional, que entró a un banco acá en Colombia, que es uno de los más grandes, me dan a escoger diferentes áreas y decido ir a una que tiene que ver con datos, pero no de la forma analítica, sino más, se quedaba más en el margen, era más reporting o más el rol de data engineer, que ahí aprendí un montón sobre cómo guardar los datos, cómo disponibilizarlos a los usuarios, pero algo me faltaba en ese mundo. Es ahí cuando logro hacer un salto al área de analítica en el banco y ahí ya comienzo a sentir un ambiente diferente y digo, esto tal vez sí es lo mío, y comienzo a hacer más cursos sobre el tema de analítica, hice un diplomado también en esta área, logré tener un rol como data analyst y ya luego como data scientist. Y entonces, si se han dado cuenta, pues como que estaba en diferentes roles. En mi anterior área era más un data engineer. Y bueno, en esta área, ya con lo que yo hago y con los cursos que yo hago, como que me doy dando cuenta que es por ahí, hasta que decido hacer el máster y ahí ya me enamoro completamente de este mundo. Em, Ahí duré alrededor de 6 años y luego digo, bueno, ya como que mi ciclo está acabando, necesito dar el siguiente salto. Es ahí cuando llego a Mercado Libre, ya llevo aproximadamente unos 4 meses, y con el paso del tiempo confirmo que fue una excelente decisión, no me arrepiento de nada, he aprendido bastante, he hecho también varias cosas y bueno, así es como llegó al mundo de datos y definitivamente pues un ingeniero industrial
siempre termina conociendo diferentes cosas, pero fue en esa rama donde realmente sentí que me sentía plena con lo que yo hacía. Siguiente. Ahora, ¿a qué se dedica un data scientist? A mí me hacen muchísimo esta pregunta, no es tan común conocerlo de entrada, y este es un meme acerca del tema. ¿Qué es lo que los clientes creen que hacemos? Magia. Ellos no saben cómo, pero es magia y es rápido, así es como nos ven. Mi mamá de pronto, ¿qué piensa? Científico de datos, alguien con una bata, no sabemos qué hace. Mis amigos de seguro piensan que los data scientists son más como nerds, que se la pasan haciendo cosas matemáticas y leyendo cosas así. Mi perro de seguro cree que solamente me la paso en el computador. ¿Y qué es lo que yo pienso que hago? Arte. Cada vez que sale un código bien, una gráfica bien, salen unos resultados perfectos, unas métricas perfectas, eso es lo mejor del mundo. Pero lo que realmente hago es esto, todo el día en el computador con un café al lado, esperando que algo ocurra, siendo muy curiosa, preguntándome hasta que logro el objetivo final. Siguiente. Ahora les quiero explicar un poco el workflow dentro, pues, del rol de Data Scientist, no tan técnico porque existen varias metodologías, muy al aire. Básicamente, primero, como lo decía Marina, como lo decía Julio, algo muy importante en este path es realmente conocer qué es lo que quiere el negocio, cuál es la problemática que tiene y hacer cuantas reuniones sean necesarias para llegar a esas definiciones, que es lo más importante en esto porque como lo decía Julia al inicio, pues de nada sirve tener un análisis impecable, un modelo perfecto, si realmente no hacemos clic con el negocio. Ahí es como si no hubiéramos hecho nada. Al entender el negocio y qué es lo que quiere, luego vamos a ver qué data es la que tenemos y si no la tenemos, cómo podemos conseguirla. Y cuando ya la tenemos, lo que hacemos es explorarla. Al explorarla, podemos encontrar patrones o llegar a insights que no son necesarios que no es necesario tener un modelo para llegar a eso. Muchas veces pasa que se encuentran muchas cosas en el análisis y luego del análisis esos datos se limpian, se transforman para poder luego hacer modelamiento. Hay muchísimos modelos y dependiendo del modelo existe una transformación y una limpieza diferente. Y muchas veces uno se queda ahí, más adelante lo veremos, pero por eso están esas líneas de hacemos la limpieza y la transformación, pero muchas veces hay que volver al análisis, al explorar, porque de pronto hay algo que no vimos. Y hasta que encontremos eso, luego volvemos a la parte de la transformación, que por ejemplo también pasa mucho con los outliers. Si vemos que algo está pasando ahí, lo más seguro es que tal vez no debamos meterlos en nuestra base de datos o que tengamos que darle una forma diferente para que pueda adaptarse al modelo. Entonces, por eso muchas veces nos quedamos mucho tiempo ahí. Luego vamos al modelamiento, que hay muchísimos, desde, por ejemplo, encontrar diferentes perfiles de un usuario en una base de datos o encontrar la probabilidad de que alguien compre ese carro teniendo en cuenta el histórico de sus compras. Hay demasiadas aplicaciones, hay demasiados modelos. Cuando ya lo tenemos, que también en este caso del modelamiento, lo que es corriente es hacer también muchos modelos, porque de entrada uno dice, lo voy a hacer con este, pero uno se da cuenta que tal vez no es el mejor camino. Entonces uno también termina probando distintos hasta que encuentra el que más se adapte a la problemática, a la solución a la que queremos llegar. Y cuando ya lo tenemos, vamos y validamos que existan unas buenas métricas en el modelo, pero eso no es suficiente, porque podemos tener un modelo perfecto, pero si este modelo no me ayuda a resolver lo que yo vi al inicio con el tema del negocio, si no está respondiendo el negocio, pues realmente es que no sirve mucho. Entonces ahí toca devolverlos. Y cuando ya tenemos el modelo que es, existen varias ramas. Puede que sea más algo de comunicar, de hacer un dashboard, de presentar los resultados, o que ya ahorita Julio va a hacer énfasis en esto, vamos al tema de poner el modelo en producción, hacer un monitoreo eficiente, un mantenimiento, sacar métricas, que eso ya lo veremos más adelante. Pero este es básicamente el workflow que maneja un data scientist. ¿Vale? Siguiente. Ahora, esto es un poco de lo que les hablaba hace unos segundos y es normalmente un data scientist uno dice no, pues se la debe pasar en código haciendo modelos, pero esa no es la realidad de un data scientist. Uno se queda muchísimo tiempo, un 60-70% del tiempo es en la data, en analizar, en limpiar, en buscar más data, en volver al negocio. Uno se queda mucho tiempo ahí. Realmente el tiempo que se da en modelamiento es más bien poco. Entonces,
por eso esta gráfica de la percepción de un científico de datos versus lo que realmente es el tiempo de un científico de datos. Y acá está el meme, que esto pasa siempre, todos los días, y espero porque me da esto, y vuelva y vaya la data, y vuelva, es un ciclo. Dale. Bueno, mi parte de explicar cómo llegué hasta acá. Como dijo al principio Mauricio, mi especialidad es astrofísica y siempre fue física experimental desde que estudiaba en la facultad, ¿no? Y eso me llevó a trabajar siempre con datos, siempre, todo el tiempo, con estadística, con datos, con datos reales, con simulaciones, pero en definitiva siempre analizando datos. Así que cuando quise hacer la transición de la academia a la industria, fue bastante natural, ¿no? Pasar de la ciencia experimental a la ciencia de datos, o bueno, en realidad empecé haciendo Business Intelligence, muchos tableros en Tableau. Después sí, empecé a hacer más Data Science y no tanta visualización, y Machine Learning. Y bueno, finalmente, evolucionando en mi carrera, estoy en este momento liderando equipos que son multidisciplinarios, pero mi equipo en particular, en Mercado Libre, lo que hace justamente es Machine Learning Engineering. Es decir, son ingenieros, son programadores, que se concentran más en cómo hacer las cosas y no tanto en el resultado del modelo, porque el modelo muchas veces ni siquiera lo hacen ellos. Simplemente se preocupan de que los datos estén, de que haya un flujo de datos constante, que el modelo pueda trabajar y pueda presentar sus resultados de la manera que sea, en un tablero, con una API o como sea que lo queramos hacer. Entonces, justamente, la principal diferencia entre un Machine Learning Engineer y lo que recién comentaba Andrea de un Data Scientist es que, primero, hay como una rivalidad, ¿no?, entre el científico de datos y el ingeniero de Machine Learning, donde el ingeniero de Machine Learning dice, no, yo sé desarrollar y sé escribir código mejor que ustedes, porque soy un profesional, porque estudié para eso y a eso me dedico. Y a veces es cierto, ¿no? El ingeniero hace un código más profesional, el científico de datos hace un código que funciona. Obviamente, funciona, hace lo que tiene que hacer, pero quizás no es tan limpio. Diseña arquitectura, porque como les dije antes, interviene en casi todas las etapas. Entonces hay que entender dónde van a vivir los datos, de dónde los vamos a tomar en forma continua, cómo van a llegar al modelo y con qué definiciones, por supuesto. Por eso lo del meme de acá abajo, ¿no?, donde el ingeniero de MLOps, que ahora voy a comentarles qué es, le dice, bueno, pero no vayas a cambiar las features, no vayas a cambiar las variables de entrada. No te preocupes, no hay problema, y después se rompe todo en producción, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la arquitectura también, dónde vive el modelo, qué variables va a tomar, dónde va a mostrar sus resultados, si va a alimentar un tablero con eso, si va a hacer una API donde yo puedo preguntarle al modelo y decirle que haga una predicción sobre esas bases. Por supuesto, testear todo esto, y testearlo a escala. O sea, no solamente que funcione para algún conjunto o subconjunto de datos pequeños, sino a escala. Imagínense la cantidad de datos que se manejan en Mercado Libre todos los días, todo el tiempo. Y entonces el modelo tiene que ser capaz de escalar, y no solo el modelo, todo el flujo de datos tiene que ser capaz de escalar, incluso las respuestas, ¿no? Entonces hay que testear todo muy bien, hay que saber que el modelo funciona, y que el modelo funciona no solamente hoy, sino que funciona hoy, mañana, el año que viene o cuando sea. Los datos cambian, las condiciones cambian, las preguntas de negocio cambian. Imagínense ustedes un caso absolutamente extremo, el 2020 con la pandemia, ¿no?, donde todos los modelos dejaron prácticamente de tener sentido, porque la gente hacía cosas que nunca había hecho antes, en cuanto a consumo, por ejemplo. Entonces, esas cosas, si bien son eventos extremos y es muy difícil tenerlos en cuenta, hay intermedios entre no hacerle nada al modelo y decir, bueno, se rompió todo y no sirve más. Cada tanto, y gracias a monitorear el modelo en forma constante, podemos reentrenarlo, podemos querer cambiarlo, podemos decir, bueno, ya no me interesa esta pregunta de negocio, vamos a cambiarla, vamos a mejorarla. Y para eso, justamente, existe lo que hoy en día se llama MLOps, que es una evolución, digamos, de DevOps, de la mezcla entre desarrollo y operaciones del software tradicional, que tiene que ver justamente con aplicar
esas buenas prácticas, esos principios, a los modelos de Machine Learning, que son muy parecidos en ciertas cosas al resto del software y muy distintos en otras cosas al resto del software. Entonces, por eso hay que adaptarlo. Y de esa manera, no pretendo que lean todo lo que dice el cuadro de la izquierda, simplemente que lo tengan como referencia, pero lo que sí quiero que les quede claro es que el ingeniero de Machine Learning no solo trabaja en el modelo, trabaja en todas las etapas. ¿Sí? Puede ayudar a desarrollar un modelo, o bien tomar un modelo ya desarrollado, pero seguramente se va a encargar de que los datos estén disponibles en forma continua, que haya cierta facilidad para poner nuevos modelos en producción, ¿sí? Que si yo quiero mejorar algo, cambiar algo, no sea, digamos, una cosa complejísima para el científico de datos de hacerlo, sino que haya una forma simple de hacerlo, que todo esté controlado de punta a punta, ¿no? Y que yo pueda ir testeando todas las partes. Por supuesto que haya un catálogo, aunque sea una cosa muy básica, metadata sobre los modelos. ¿Qué hace este modelo? ¿Cuáles son las variables de entrada? ¿Con qué datos los entrené? Y todo eso me va a decir hasta dónde lo puedo usar y con qué cosas va a funcionar y con qué cosas no. Eso es fundamental. Y por supuesto también un catálogo de datos, ¿no? Porque cuanto más fácil sea encontrar los datos, más simple va a ser el trabajo del científico de datos también. Y por supuesto, gobernanza, ¿no? Alguien tiene que hacerse cargo de todo esto. Entonces, ¿quién se hace cargo de los datos? ¿Quién se hace cargo de los modelos? ¿Quién se hace cargo de la salida de los modelos? ¿Quién es responsable de que ese modelo esté funcionando? Y después hay toda una serie de anexos que tienen que ver con la seguridad de los datos. Nosotros manejamos datos sensibles, por ejemplo, en la parte financiera, en Mercado Pago. Se manejan datos que hay que tener mucho cuidado dónde están almacenados, quién los ve, cómo los ve y qué se puede extraer del modelo para que no se pueda hacer, digamos, una ingeniería inversa y obtener datos que sean realmente sensibles. Entonces, todo eso es parte de lo que hace un ingeniero de Machine Learning, aun cuando por el nombre parezca que solo se dedica a los modelos de Machine Learning y nada más. Listo. Ahora les voy a hablar un poco de un día del equipo de Data Science. Un día corriente de cualquiera de nosotros tres es muy similar. Entonces, por eso decidimos encapsular en palabras clave lo que es un día para nosotros en el común. Hay bastante web searching, Towards Data Science, Stack Overflow, porque también buscamos muchas cosas. Nosotros no nos las sabemos todas. Entonces, también hay bastante aprendizaje continuo. Estas plataformas, no sé si las conocen, Towards Data Science, por ejemplo, son muy buenas, se las recomiendo, que es un lugar donde podemos aprender de ideas de otros y también ellos de nosotros, y así pues vamos avanzando en este campo. También algo muy común en lo que acabamos de hablar nosotros tres es que para el mundo de Data Science sí o sí es necesario tener hard skills y soft skills, no importa cuál sea el perfil. Entonces por eso vemos que acá existe un poco de los dos mundos. Y en cuanto a Meli, les voy a hablar un poco de cómo es el ambiente acá. Hay demasiado espacio para team building, para espacios colaborativos, recreativos, que también es lo que nos impulsa a desarrollarnos, a desafiarnos constantemente, el tener un beta continuo, que es muy el ADN Meli que nos representa. Y bueno, también pues un día corriente para nosotros, hay demasiado café, por ejemplo, y también es muy necesario y lo he visto en muchos perfiles del equipo, tener siempre hobbies o deporte o meditación. Normalmente algo que pasa en el mundo de Data Science es que muchas veces uno se puede estancar. Entonces, por eso existe el espacio colaborativo, porque de pronto alguien ve algo que uno no ve, o también puede que uno vaya a hacer algo diferente, vuelve, la mente ya está más despejada y uno ya surge y trabaja de otra forma y otras ideas. Entonces también es algo muy clave en este mundo, como que no siempre estar metido ahí, sino también poder alimentarse de otros mundos y de otras personas es algo muy necesario. Y bueno, acá también vemos, por ejemplo, SQL, Python, GitHub. Bueno, hay diferentes cosas que es lo que hace un día corriente para nosotros. Hola. Andrea, Bueno. ¿me dejas me dejan un Perdón. segundito antes de seguir Sí. y continuar con el contenido? Tengo una pequeña actividad que implica, para darle un poquito de dinamismo y que tengan un poco de interacción también los asistentes, que tenemos un buen público en este momento. Quería hacerle
un par de preguntas que en realidad es para que se ponga énfasis en alguna de las cosas que mencionaron. La verdad que totalmente de acuerdo en todo lo que comunicaron, y está totalmente en línea con las capacitaciones que ofrece CPE. Quería hacer unas preguntas para poner un poco más de énfasis en algunos elementos que han mencionado los tres. La verdad que impresionante lo que nos están compartiendo. Primero preguntarle, a ver, ya que estamos con Marina, que la escucho ahí atrás, es decir, ¿en qué porcentaje de los proyectos que has participado, Marina, pero estoy seguro que los tres me van a responder algo muy, muy similar, está involucrado el conocimiento de consultas SQL a bases relacionales? ¿En qué porcentaje, o capaz que lo pregunto al revés, en qué porcentaje no tuviste que utilizar conocimiento de SQL y consultas a base de datos relacionales? No, cero. Nunca me pasó que en todos los proyectos en los cuales yo participé, por eso lo resalté cuando hablé del rol del Data Analyst, y los chicos también tienen en sus roles, SQL está presente el 90% del tiempo. En esto de manipular, transformar, limpiar los datos, ¿sí? Todo arranca por consultas SQL. Yo siempre digo que tenemos que aprender SQL como hoy en día, como sabemos de matemática o lengua, ¿sí? Para mí es así, porque sin SQL, bueno, al menos en mi caso, o en el caso de Meli, cómo está estructurada nuestro rol, no puedo avanzar, no puedo hacer un dashboard si antes no puedo hacer la extracción de los datos, y eso lo voy a hacer a través de SQL, porque realmente casi nada trabajamos con Excel o con documentos o Google Sheet, etcétera, ¿sí? Todo lo extraemos de nuestro Data Warehouse. Bien, y para simplemente redondear esto, y después paso a un par de preguntas más, no les voy a quitar mucho más tiempo. ¿Vos en qué top 1, top 2, top 3 podrías aprender SQL como una parte fundamental para ser un analista de datos? Top Y lo 10, no sé, no te pondría... quiero... No, pero real que para mí es SQL, y segundo, en el caso de un analista de datos, una herramienta de visualización, que son todas medias parecidas. Yo creo que aprendiendo una, después te vas adaptando a las otras, ¿sí? Pero creo que es clave SQL, herramienta de visualización, y esto que dije, y el análisis, ¿no? Pero esto que dije de conocer la variedad de gráficos que existen y cómo yo los llevo a un dashboard y algunas cuestiones de diseño para que todo después termine siendo armónico y realmente el user no me tenga que preguntar a mí ¿cómo navego el dashboard? Ustedes piensen que el dashboard termina siendo como una página web donde entran y con 2 o 3 cuestiones que yo les voy a comentar cuando se los esté comunicando y mostrando por primera vez, tiene que ser totalmente navegable y funcional, ¿sí? Pero sí, Bien. volviendo al punto, para mí es un 1 o 2 SQL. Es O sea, súper clave. recomendación, si quiero ser analista de datos, aprender SQL es fundamental, podríamos decir. Exactamente, sí. Es Perfecto. más, pensando en Meli, nosotros tenemos un desafío para el Data Analyst, donde tenés una parte de visualización y también tenés un desafío de SQL. Bien. Para el rol. Ahora paso un poquito a Andrea, y te pregunto, Andrea, un comentario que hiciste, una información que nos compartiste, es la importancia de la preparación de los datos, el data wrangling, la manipulación, limpieza, consolidación, adecuarlos en formato, adecuarlos en estructura. Entonces ahí te pido que nos comentes también de qué tan importante es y qué porcentaje del tiempo de un proyecto de datos lleva esa etapa. Es demasiado importante. Como lo dije hace un momento, yo creo que sea un 60-70% del tiempo. Todo está ahí. Por ejemplo, si uno llega a ingresar el campo cédula como algo para un modelo, no, pues de seguro no va a funcionar para nada y va a ser demasiado ruido. Y eso va a afectar al modelo, por ejemplo. O meter una variable que no es categórica como numérica. De seguro también va a ser un ruido tenaz después para el modelo. Y así uno puede terminar encontrando muchísimas cositas que tiene que ir limpiando para que el modelo también tenga mejores métricas. Bien, entonces sigo, estamos hablando de SQL,
algo que también es fundamental para aprender sería todo lo que son técnicas de data wrangling, manipulación de datos, limpieza, consolidación, transformación. ¿También consideras que es fundamental? Sí, y sobre todo, ahí de una vez lo digo, SQL es demasiado importante. Es más, siento que SQL, no solamente para el mundo de Data Science, siento que en un punto va a ser como el inglés, o sea, el tema de la programación. Hay que tener sí o sí una base de programación muy importante. Y en el mundo de Data Scientist, Python. Python también es muy importante y hay una serie de librerías que agilizan este tema. Por ejemplo, Pandas tiene demasiadas cosas para el tema de limpieza o de poder manipular mejor los datos. Eso es bastante importante. Perfecto. Siento que podemos ser muy buenos amigos, Andrea, porque tus palabras las hago mías totalmente. Hacemos hincapié en esto todo el tiempo, en todas nuestras comunicaciones. Acá hay una pregunta si en CPE se enseña Python. No sé de todo lo que comentaron, qué es lo que no tenemos capacitaciones en CPE. Tenemos un diploma entero de un año que justamente toca temas como SQL, transformación de datos, data wrangling, hablaron de visualizaciones, hablaron de machine learning, todo lo que están hablando, o sea, perfectamente podrían aplicar a Mercado Libre si hacen alguna o algunas de las capacitaciones que tenemos en CPE, y de hecho es la razón por la cual Mercado Libre le está haciendo esto con nosotros, porque intenta acercarse a públicos que son factibles el día de mañana, colaboradores de Mercado Libre, ¿no? Que entonces está muy alineado, repito, lo que ustedes están comentando con lo que nosotros ofrecemos. Y dejo para último a Julio para preguntarle qué diferencia hay entre los patrones que se pueden encontrar con Machine Learning y los patrones que se encuentran con herramientas de visualización como Power BI, por ejemplo, que mencionaba Marina. La verdad es que es una muy buena pregunta, porque Machine Learning se puede usar prácticamente en todos los casos, pero a veces es como una exageración usar Machine Learning. A veces basta con mirar una distribución de datos, con ver las correlaciones, con hacer un poco de estadística para que saquemos muchísima información de los datos y no necesitemos un modelo de Machine Learning. Ahora, hay dos situaciones muy particulares donde solo Machine Learning nos sirve para seguir adelante y solucionarnos un poco la vida. La primera situación es cuando conocemos las reglas y decimos, bueno, podríamos haberlo hecho de otra manera, con correlaciones, porque sospechamos cómo vienen las correlaciones y lo podríamos haber hecho de otra manera, pero a pesar de conocer las reglas, no las podemos escalar en una forma que sea humanamente posible hacerlo de otra manera que no sea con Machine Learning. Esa es una de las principales aplicaciones de Machine Learning. La otra aplicación fundamental de Machine Learning es cuando no conocemos las reglas. Aun cuando yo me quisiera sentar y programarlo de otra manera o investigarlo de otra manera, no sabría cómo hacerlo, porque simplemente lo que estoy buscando en los datos es algo que no conozco y que justamente a lo mejor un modelo no supervisado de Machine Learning o un modelo supervisado con muchas iteraciones donde yo empiezo a entender bien cómo funcionan los datos, solo de esa manera me sirve. Por supuesto, puedo usarlo para cosas más simples, pero sería como matar una mosca con un cañón, ¿no? Pero en esos casos en particular, sí, Machine Learning es casi indispensable para poder seguir adelante y para poder obtener realmente resultados que me sirvan. Bien, bien. Antes de seguir con el contenido de los compañeros de Mercado Libre, quería poner una cosa que estamos implementando ahora, que es un poll, una encuesta. Así que les voy a dejar un minutito para que respondan la encuesta y luego seguimos con el contenido y las preguntas. Les repito que todas las preguntas que realicen las vamos a ir tratando de responder en unos minutos cuando se termine todo el contenido. Ahí liberé la encuesta. Les pido que la respondan para ver un poco de lo que hemos visto, qué es lo que les parece más interesante, qué es lo que les gustaría, por dónde les gustaría empezar. Y de esa manera también nos dan un input a nosotros para saber en qué
nosotros nos podemos esforzar en seguir trayéndoles también como webinar, como charlas. Aprovecho este minutito mientras ustedes van completando las encuestas para informarles también que tenemos otra instancia de difusión que se llama 10 minutos de datos, en donde hacemos entrevistas a diferentes profesionales y referentes en Data Science, en análisis de datos, en Business Intelligence, y en donde, bueno, conocemos un poquito más de la interna de todos estos profesionales. Así que les pido que se sumen a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, a diferentes redes como LinkedIn, como Twitter, incluso Facebook. Búsquennos siempre como Instituto CPE, y ahí nos siguen y van a tener siempre contenido de este tenor, y que va en línea con seguir aprendiendo. Hemos hecho cosas de cómo vincular a Python con Power BI, por ejemplo. Hemos hecho un webinar sobre cuáles son las principales diferencias y para qué usar Excel o Power BI. Hemos tenido otros webinars con empresas que se dedican a hacer productos específicos utilizando técnicas de Data Science. Así que bueno, estén atentos porque seguimos difundiendo tanto para nuestros alumnos, exalumnos, o para el público en general, porque la verdad que nos interesa seguir difundiendo esta herramienta que para nosotros es fundamental para que América Latina en general se levante y pueda competir cara a cara, cuerpo a cuerpo, con cualquier producto o empresa del mundo. Tenemos el talento y tenemos que lograr que ese talento se desarrolle, y para eso creemos que CPE puede ser una excelente herramienta para ponerla al servicio del capital humano, seguir generando capital humano de calidad y salir, como les digo, a competir, como un excelente ejemplo justamente los compañeros acá de Mercado Libre, que es una empresa que es líder en Latinoamérica y que está a nivel mundial en este tipo de cosas. Bueno, ya veo que todos han participado, ha participado casi el 90% de los participantes actuales, así que ahora les comento. La idea ahora es terminar con la presentación y pasar a las preguntas, que ya estoy viendo que hay muchas preguntas muy interesantes para seguir. Así que, por favor, sigan. Bueno, por favor, si podés volver a la anterior, Julio. Ahí un poco me encanta esto que comentás, porque realmente, y como mencionamos a lo largo de toda la presentación, el mundo de los datos es un mundo súper amplio, ¿sí? Existen un sinfín de oportunidades, una cantidad de roles que también dependen un poco del tamaño y la estructura de la organización, ¿sí? Cada perfil requiere skills específicos, y como pueden ver en pantalla, ahí tienen como los distintos skills quizás para cada disciplina, pero en este sentido, lo que me gustaría resaltar y que se lleven es que si ustedes quieren ser parte de este mundo de los datos, la recomendación en principio es que ustedes indaguen sobre estos diferentes roles, ¿sí? Descubran con cuál se identifican, si las tareas a realizar son de su interés o hacen match con su expertise, ¿sí? Para de esta manera poder focalizar, porque con esto de que es muy amplio, sí es importante que ustedes puedan focalizar y decir, bueno, quiero ir para el lado de Data Science, quiero ir para el lado de Data Analysis, ¿sí? Esto para arrancar. Después esto no quiere decir que ustedes puedan seguir creciendo, incorporando nuevos skills y el día de mañana hayan trabajado como Data Analyst, Data Engineering y terminen siendo Data Scientist. Pero en principio, realmente, si están empezando, es clave que focalicen, ¿sí? Porque acá menos es más, para que no se abrumen y puedan destacarse en una disciplina en particular. Porque también un poco como muestra la imagen, seguramente vamos a tener un plan, una meta a alcanzar, pero el camino no es tan simple, digamos, ¿no? Con esto no los quiero desmotivar, pero el camino requiere de estudio, de capacitaciones, como están haciendo ustedes. Para mí es clave, ¿sí? Capacitarse, aprender, interiorizarse sobre el tema, pero también requiere de mucha práctica, muchas horas de silla, ¿sí? Desarrollar diferentes proyectos para que ustedes puedan profundizar ese conocimiento,
detectar obstáculos, errores comunes, buenas prácticas, ¿sí? Todos los proyectos que ustedes puedan desarrollar, creo que es la mejor manera de poder aplicar ese conocimiento o eso que van aprendiendo en los cursos o capacitaciones y también sepan que esos proyectos o esos desarrollos van a ser su mejor carta de presentación, ¿sí? Es como eso es lo que queremos que se lleven de un poco de esta slide. Siguiente, Julio, por favor. Y para cerrar, dejamos este interrogante, ¿no? ¿Por qué empezar a aprender Data Science, ¿sí? Algunos puntos que podemos destacar es que los datos son el futuro. Dicen que los datos son el petróleo de la organización, ¿sí? Cada vez más toman importancia para la sociedad y surgen decisiones basadas en datos. Por ejemplo, un claro ejemplo, durante la pandemia obtuvimos millones de conclusiones y todas fueron o decisiones basadas en datos, ¿sí? Los datos creo que tuvieron un papel muy importante durante la pandemia. También Data Science es una disciplina cero monótona, cero. Constantemente se presentan nuevos desafíos. Es un mundo que no para de crecer y de evolucionar, ¿sí? También se aplica a distintos aspectos o temáticas: salud, políticas públicas, finanzas, medio ambiente, deportes como el fútbol, un sinfín de áreas, ¿sí? Es interdisciplinario y la carrera universitaria o la profesión realmente no es una limitante, ¿sí? Al contrario, brinda un plus. Y acá quiero resaltar algo que creo que es la duda de muchos a veces. No es necesario tener un perfil técnico, ser ingeniero, ¿sí? Fíjense, en mi caso yo soy contadora y evolucioné al mundo de los datos o llegué al mundo de los datos y no fue, no por no haber sido ingeniera tuve alguna limitante, ¿sí? En Meli hay data scientists que son ingenieros, diseñadores, sociólogos, psicólogos, economistas, abogados. Cualquiera puede empezar a involucrarse y a transitar en este mundo, ¿sí? No, al contrario, yo creo que es un plus. Los datos más la profesión o el expertise que ustedes traigan o ese background que traigan de alguna, de la carrera universitaria o la profesión que estén desarrollando, ¿sí? Y por último, decirles que es un perfil muy, muy buscado, ¿sí? Por lo tanto, sean curiosos, anímense a los desafíos que el mundo de los datos los espera. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marina, Andrea y Julio. De vuelta, muy agradecido de que venga, porque nosotros armamos webinars y demás, y a veces dicen, bueno, pero es el instituto, entonces claro, porque el instituto quiere ofrecer sus cursos y por eso dice que es tan importante. En realidad, preguntan a 1000 analistas de datos y 999 van a decir cosas muy, muy, muy similares a lo que dijeron ustedes tres. Creo que estamos en un momento en donde es bastante difícil estar en desacuerdo en todos estos temas que nos trajeron acá. Está bastante estandarizado, eso es una cosa que también es importantísimo decirlo. Hay un mundo de los early adopters y que, bueno, que es riesgoso, entro, no entro, digo, para las empresas, para las personas que están por aprender. Entonces dice, ¿será que está en una etapa early adopter? Y acá parece como que sí, ¿viste? Como que recién llegás y parece como que es algo nuevo, pero no sé si va a aprender. Y chiquilines, lo que estamos viendo acá es que esto no es algo nuevo. Esta área del conocimiento está totalmente estable, totalmente madura, y lo que está pasando es que está faltando mano de obra capacitada para poder sumarse a estas empresas. De hecho, hemos hecho otros webinars con la gente de Uruguay 21 y Smart Talent, que son los encargados de que haya mano de obra calificada en Uruguay para que empresas como Mercado Libre puedan venir acá. Entonces, Uruguay como país también está interesado, y Argentina también, Mercado Libre también, de que se forme gente, porque de esa manera hay disponibilidad y esto puede seguir creciendo, porque genera valor, porque al final del día estas visualizaciones, estos patrones que se encuentran, generan valor, y las empresas buscan generar valor, monetizar ese valor generado,
y por lo tanto necesitan este tipo de perfil profesional. Voy a pasar ahora sí a las preguntas, si les parece bien, porque la verdad que hay una cantidad de preguntas muy interesantes. Voy a agrandar un poco la ventana acá de las preguntas porque tengo que ir bastante para atrás, han hecho muchas preguntas. Me preguntan una que le voy a contestar muy rapidito, que es, ¿cuál es el diploma que mencioné antes? Y ahí le comento que tenemos diplomas en Data Science, que es con Python y código. Tenemos un diploma en análisis de datos, que es con herramientas low code, que son drag and drop, que son muy fáciles, que son más para las personas que están iniciando y tienen que ver con Power BI, que mencionó Marina, tienen que ver con Machine Learning, pero con herramientas que también son drag and drop. O sea que por ese lado hay varias opciones, hay opciones de 2 meses, 4 meses, 1 año, y la más larga sería hacer herramientas de la parte de análisis de datos, y después pasarse a Data Science, si vienen muy iniciales, o si ya manejan algo, ya ir directamente al diploma en Data Science. Después hay una que es muy interesante, que es una herramienta, una tecnología que no han mencionado, que habla de herramientas no SQL, o sea, son bases de datos normalmente o popularmente llamadas Big Data, las bases de datos Big Data, ¿no? Que ustedes no mencionaron Big Data para nada, eso también me encanta porque Big Data es un fast word, o sea, una palabra que queda muy bonita, pero en realidad es data, al final del día es data, y no hay que concentrarse tanto en Big Data, sino en analizar y en generar valor. Esto de herramientas no SQL, la pregunta concreta dice, la herramienta no SQL del 1 al 10, ¿qué tanto se podría utilizar en el mundo de Data Science? Lo dejo a ustedes para ver quién desea contestar. Del 1 al 10, 9 o 10. O sea, hoy en día para hacer algo realmente en serio y con la cantidad de datos que estamos manejando y con la variedad de datos, ustedes saben que Big Data se define por eso, ¿no? La velocidad, la variedad, la veracidad de los datos y ¿cuál era la Volumen. otra? El volumen. Volumen. Es la última que te olvidaste, es la de Big. Todo el mundo se acuerda de volumen y se olvidan de variedad. A ver, no pasa solamente por cantidad de datos, sino por poder explotar datos que justamente no estén estructurados, pero que tienen muchísima información, ¿no? Imagínense, por ejemplo, algo que hoy se hace todos los días, que es monitorar las redes sociales. ¿A qué marca no le interesa saber cómo se habla de ellos en redes sociales? Y esto se hace todo el tiempo, ¿sí? Y se hacen cosas mucho más complejas. Yo en mis cursos muestro una campaña que hace años hizo Spotify, tomando, digamos, mirando su enorme cantidad de datos y tomando casos muy puntuales, lo que llamaríamos outliers, cosas raras, y en base a eso armar una campaña, ¿no? Diciendo, tal persona escuchó 14.000 veces el mismo tema durante el año pasado y alguna, digamos, algún comentario gracioso, ¿no? Dependiendo de qué tema era. Y todo eso tiene que ver justamente con poder analizar eso, cosas que no están estructuradas y que tienen muchísima información. Entonces ahí es donde entra NoSQL y toda esta nuevo, ya no es nuevo, pero digamos, esta forma diferente de almacenar datos y de consultarlos. Bien, bien, bien. Sigo con las preguntas. Preguntan, ¿qué código se utiliza principalmente en Machine Learning? Y como vos hablaste de Machine Learning, estás en el mundo más de Machine Learning, sigo contigo, Julio. Código en lenguaje de Sí, programación. lenguaje. Yo le pondría lenguaje más que código. Y el más popular por lejos es Python hoy en día, pero por lejos. No quiere decir que sea el único, ¿no? Hay mucha variedad de cosas, incluso las herramientas no-code que decía Mauricio recién, donde directamente podemos hacer machine learning sin programar, sin escribir una sola línea de código, o si queremos podemos agregar alguna línea de código, pero casi nada. Pero sí, el más popular es Python. Lo que pasa es que también cada vez las herramientas tienen mayor cantidad de pasos, de estas que vemos, de todos estos pasos que habíamos dicho que tenía un proyecto de Machine Learning, en la misma herramienta. Si hablamos de Power BI, podemos hacer todo con Power BI, desde leer diferentes fuentes de datos, hacer el preprocesamiento, hacer todo el análisis exploratorio, meter un modelo y después incluso, por supuesto, la visualización, que es
para lo que originalmente se construyó Power BI, ¿no? Pero está cada día más todo en la misma herramienta. Y bueno, y es una cuestión de elección, si yo quiero una herramienta que haga todo o si quiero hacer todo a mano y armar un pipeline desde programando en Python, ¿no? Mirá lo que no mencionaste. Vos sos autor de un libro de Machine Learning en un software muy particular. Y eso quiero, que lo que voy a adelantar, no me spoilees un poquito, dame un segundo. Lo que adelanta es que no es lo importante el lenguaje, sino solucionar un problema, y que en aquellas herramientas que capaz que uno no piensa en Machine Learning, se hace. Por favor, contá un segundito de tu libro. No es importante la herramienta nunca, porque quizás en 5 años las herramientas que usamos no existan más, o estén tan cambiadas que ya no las reconocemos. No, mi libro tiene que ver con enseñar Machine Learning con Excel. No porque Excel sea la mejor herramienta para hacer Machine Learning, pero sí es una herramienta que mucha gente maneja, es muy intuitiva, y que me permite en el libro explicar los principios de Machine Learning de forma que se puedan entender, aun cuando nadie sepa Python o nadie sepa de una herramienta más avanzada. Simplemente con algo que todos en algún momento hemos tenido que manejar, seguramente. A algunos nos gusta más, otros nos gusta menos, pero todos tenemos alguna experiencia. Y sirve sí para ver los principios, o sea, qué significa una regresión lineal, qué significa cómo funciona una red neuronal por atrás, digamos, dentro de sus cálculos internos, cosas por el estilo que se pueden hacer tranquilamente en Excel y se pueden mostrar. Perfecto. No, justamente me sirve ese ejemplo para decir, la herramienta en sí, puede haber mejores, puede haber peores, pero se puede hacer Machine Learning en Excel, exacto, en MATLAB, en JavaScript, que es bastante light el lenguaje, digamos, pero lo más común es que sería Python. Después tenemos a Franco que nos dice que sería un sueño trabajar como Data Scientist en Mercado Libre, o sea que bueno, esperemos que Franco pueda cumplir su sueño en breve. Y a ver, ¿alguna otra pregunta? Juan Pablo nos dice, algunas preguntas sobre la forma de trabajar que tienen en Meli. ¿Cómo se estructura o funciona el área de Data Science? ¿Son un área independiente? ¿Cómo se conforman los equipos? Ahí, no sé, Andrea, que hace rato que no participa. Ok, y si algo ahí Julio me puede ayudar un poquito, por lo que pues yo también soy muy bebé aún, pero por ejemplo en el equipo que yo manejo hace parte de un equipo muchísimo más grande. En nuestra línea es más bien un área transversal al cual le llegan solicitudes y requerimientos de otras áreas, sea otros países o no importa el área, y los ayudamos. Pero por ejemplo existe otra línea que se encarga, no sé, de otro tema, como competencia, por ejemplo. O también existe otro grupo más grande que es todo el tema de Data Analytics, donde por ejemplo está Marina. O tenemos otro grupo muy grande, la verdad es que es un área demasiado grande, son como 50 Sí. personas, no sé, ellos me No, corregirán. más, como 200. Sí, son demasiadas, que conforman todos los países, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro que se encarga todo el tema de cultura, que es algo también muy importante, el tema de los cursos, de hacer charlas internas, de apropiarnos de los temas de todos. Hay otro grupo que es más el tema de desarrolladores y todo este backend de todas las herramientas que usamos. No sé ahí si algo Julio me puede ayudar un poquito, pero pues esa es la perspectiva que tengo en el tiempo que No, está bien lo que decís. Hay un área muy grande de Data Science y que tiene diferentes, como dijimos recién, ¿no? Tiene diferentes perfiles y diferentes orientaciones. Y de nuevo, hay tanto para analizar y es tan grande la organización que muchas veces las mismas verticales de negocio tienen su propio equipo de Data Science, ¿no? Que se especializa solo en lo que ellos hacen, ¿no? No sé, pienso por ejemplo en el lavado de dinero, en la parte de mercado pago, o pienso, bueno, vos hablaste antes de competencia también, o digamos, hay muchas áreas que necesitan sus propios data scientists muy especializados en lo que ellos hacen. Más allá de que después hay muchos equipos que son transversales a toda la organización. Bien. Y ahí Bueno, perdón, sí, me gustaría Marina, sumar una perdón. cosita más. Me gustaría sumar una cosita más con respecto a lo que comentaron los chicos, de que muchas veces, si bien son proyectos de Data Science, o tenemos estas áreas Data Science, Data Analytics, Data Engineering, ¿sí? Trabajamos muy relacionados, ¿sí? El Data Analytics trabaja muy de la mano con los Data Engineering. O sea, yo cuando necesito explotar los datos,
Antes alguien tuvo que haber bajado esa información al Data Warehouse y no existía. Entonces, es como que el squad o los equipos con los que trabajamos son muy interdisciplinarios, ¿sí? No estás trabajando solamente en Data Analytics y estás como en tu mundo nada más. Tenés relación. Lo mismo puede haber un proyecto de Data Analytics combinado con Data Science, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, tengo otra pregunta que es más educativa, podríamos decir. ¿Qué base de conocimiento es necesario como prerequisito para aprender SQL? Y nosotros en CPE estamos dedicados a usuarios de negocio no técnico, por lo tanto, el curso que nosotros tenemos de SQL Analytics 1 empieza de qué es una base de datos, qué tipo de base de datos existen, qué es una tabla, qué es un data type, qué es un campo, qué es un registro, y ahí ya empieza con la parte de... Y cuando hablamos de SQL también hay que ver que SQL es un lenguaje que tiene muchas áreas y que lo que se necesita primero, y lo que hemos hablado en esta presentación, lo que nos han presentado los compañeros, tiene que ver con realizar consultas, ¿no? Que es lo que se conoce como el comando select, y ahí es donde el curso SQL Analytics 1 justamente enseña cómo obtener datos transformados y demás desde una base de datos. Ahora estamos sacando una nueva materia que se llama SQL Analytics 2, que es, digamos, un poco más avanzado. Después tengo una pregunta para Marina, ya que te tengo ahí en el video, Marina. Dice, ¿cuál fue tu ruta de aprendizaje? Yo lo cambiaría un poquito, le diría un poquito más general, y te digo, ahora que ya estás del otro lado, si volvieras a empezar y tuvieras que hacer, vamos a hacerla más cortita, ¿no? Tipo, 3 capacitaciones, ¿no? De, no sé, 6 meses cada una. ¿Cuáles serían? Volvería a ser la de Data Analytics, ¿sí? Porque esa fue la que yo hice en principio. Fue la primera que hice y estaba igual que ustedes. O sea, yo cuando me senté ese día, el primer día en el curso, le pregunté al profesor, a ver, yo soy contadora, vengo del palo de la finanza, estaba haciendo otra cosa y era como, ¿vos crees que esto me va a servir para algo? Era mi pregunta en ese momento. Y me dijo, quédate tranquila que con esto vas primero que, bueno, hace tiempo atrás, ¿no? Entonces como que íbamos a ser uno de los pioneros o esas primeras camadas de Data Analytics y te va a servir, te lo puedo asegurar, y vas a poder darle un vuelco a tu carrera, porque mi gran pregunta en ese momento era, ¿cómo transformo yo mi perfil? ¿Sí? Y real, y fue así. Entonces volvería a hacer el curso de Data Analytics. En Data Analytics yo vi una parte de visualización y SQL. SQL no puede faltar. Después otro curso que yo hice, que me parecía en ese momento súper útil para complementar, fue un curso de UX. ¿Sí? Como dije en la parte de diseño de dashboard, si bien el curso de UX está orientado a hacer aplicaciones o página web, ¿sí? A mí me sirvió muchísimo para esto de entender al usuario, que un dashboard tiene que ser funcional, patrones de diseño, UI. Ese es otro curso que yo volvería a hacer para complementar. Por último, aprendí un poquito de Python con un curso de Data Science que hice, y creo que también Python complementa muy bien lo que es SQL, y también para la parte analítica podés trabajar desde otro lado, pero es una herramienta súper potente y útil, ¿sí? O sea, como que esos serían el top de mis 3 cursos. Una nota nomás, lo que vos mencionaste de Data Analytics, nosotros llamamos analista en base de datos, que tiene SQL y visualización particularmente con Power BI. Es un curso que son 4 meses y después tiene 2 proyectos para poder recibir el certificado. Exacto, y ese proyecto es para mí clave, hacerlo para poder bajar los conocimientos. Para nosotros también. Y me parece que si no queda todo muy en el pizarrón, digamos, o muy en un práctico que hacen junto con el docente. Yo creo que vos tenés que encontrar tus propias falencias, y el aprendizaje a través de proyectos para nosotros es fundamental y ayuda a decir, bueno, mientras el docente iba explicando, yo lo iba entendiendo todo, pero cuando yo solo me enfrento a, no sé, un SQL en blanco o me enfrento a un Power BI en blanco y tengo un conjunto de datos, recién ahí me doy cuenta qué entendí, qué no entendí, vuelvo a mirar los videos, vuelvo a preguntarle al docente, lo comparto con los compañeros, y esa es un poco nuestra filosofía pedagógica, y estamos muy comprometidos con el hecho de aprender y terminar los cursos con un proyecto que
consolide todos los temas que se vieron en el curso. Sí, Bien, totalmente de tengo, acuerdo. Y, sí, decime, perdón, ay, Manu, iba a no, pasar a otro totalmente de tema. acuerdo con eso. Y esto de incitarlos a que después que hacen ese proyecto en el curso, yo lo que hacía era, me subía hojitas de Excel en ese momento o iba a SQL, a una base X y practicaba, ¿sí? Practicaba Power BI, tiraba condo, me tiraba error, por qué me llegaba un campo null. O sea, la verdad que ese fue como el camino este de la práctica que digo, ¿no? Y esto de también, no se preocupen si ustedes van, en el caso, no sé, de Mercado Libre y le piden Tableau y ustedes vieron Power BI, porque las herramientas de visualización, con que ustedes tengan el concepto general, después se quedan tranquilos que la aprenden y una vez que aprendieron una, funcionan todas más o menos parecido y el fin no es que ustedes sepan a fondo la herramienta, sino que tengan esa capacidad analítica y ese poder de crear los dashboards, en este caso en la parte de analítica, de una manera armónica y que sea todo, que cuente una historia y generar ese valor agregado que necesitamos, ¿no? Yo lo suelo simplificar con, si vos aprendes una de estas herramientas, después pasas a la otra, el botón va a estar, en vez de a la izquierda, va a estar a la derecha, en vez de ser rojo, será azul, pero lo importante es entender Exactamente. el procedimiento y cómo se genera valor gracias a los datos. A ver, tengo otra pregunta por acá que dice, tengo 40 años y hace un año empecé a estudiar Data Science y es fascinante, creía que me limitaba la edad por la inexperiencia, pero seguiré igual. Esto va de vuelta, es salir de la zona de confort, para mí es fundamental, eso no es decir, soy contador. Entonces, ahí voy es, ¿quién hace Data Science? Hace Data Science, hace Analytics, el que sabe hacerlo. Y el que sabe hacerlo es porque en algún momento lo aprendió. No tenés que venir, por eso me encantó tu perfil, Marina, porque es justo el perfil que nosotros tratamos de convertir, que en realidad no es convertir, es ¿quién sabe hacerlo? Sabe hacerlo el que lo aprende. ¿Y quién aprende? El que lo quiere aprender, lo aprende. Y nosotros ahí nos posicionamos como partner, como socios, diciéndole, nosotros no solemos tener alumnos que vengan del palo IT, porque nuestros cursos están diseñados para eso, contadores, economistas, licenciados en marketing, licenciados en administración, que justamente vienen como con ese miedo, y los cursos que nosotros tenemos diseñados para ese público específicamente. Pregunta técnica para Andrea, tengo acá, de René. ¿Con qué herramienta maneja los datos estadísticos? ¿R o Python? Datos estadísticos, me parece que en realidad son los datos y que quiere hacer algún análisis estadístico, ¿no? Me parece que viene por ahí la pregunta de René. Principalmente Python, aunque R tiene fama de ser más para este campo. No está de más, pues para quien decide irse como la rama de Data Scientist. También está bien saber R. En la maestría tuve un buen tiempo en que siempre todo era con R y luego fue un tiempo solamente con Python. En la gran mayoría de empresas ahora es prácticamente Python, pero no está de más saber R. También tiene algunas cosas en las que se diferencian y que tal vez es mejor R, pero actualmente mis análisis son solamente en Python. Y también existen algunas herramientas, depende de la empresa o también individualmente, como lo decía Julio, que también es solamente, o sea, ni siquiera hay que programar, ¿no? Solamente es... Low code. sí, no más. Y ahí uno también pues, puede hacer análisis estadísticos muy sencillos, pues más rápido, pero actualmente uso es full Python. Totalmente. Aprovecho a dirigirlos a la página de CPE, donde tenemos un área de blog, y en donde escribimos un artículo de por qué CPE en su carrera o mini carrera de Data Science, que dura un año, elegimos Python. Si bien creemos que R es excelente, creemos que hay una cantidad de características por las cuales al final terminó pesando más Python y elegimos Python. La más importante a nuestro gusto es la velocidad con la cual las empresas están incorporando Python a sus procesos de creación de valor a través de los datos. Pero de vuelta, ahí en ese blog recopila una cantidad de razones de por qué, y al final por qué la balanza de CPE se inclinó hacia Python cuando diseñamos nuestro diploma en Data Science. Después preguntan si se puede ver la grabación del webinar. Sí, va a quedar la grabación del webinar tanto en LinkedIn como YouTube, y aquellos que se registraron en nuestra página web les va a llegar un link donde podrán ver la grabación. Después habla de unos bootcamps de Meli, es decir, si son solos para los que trabajan en Meli. No, al contrario, No. son justamente para que la gente que se quiere acercar a Meli se acerque desde justamente un lugar de aprender antes de ingresar, aprender cosas que tienen que ver con
el día a día del análisis de datos que se hace en Meli y de la ciencia de datos que se hace en Meli. Y bueno, y que además el talento que termina ingresando a Meli sea lo mejor que se puede encontrar en el mercado, ¿no? O sea, gente con ganas, porque ya el hecho de meterse a hacer algo pensando en ingresar a una empresa indica que esa persona tiene muchas ganas de trabajar ahí y que después lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre digamos, estudiando los cursos que se le dan en el bootcamp y después con un trabajo que se hace y se presenta también al final del bootcamp y que también le va a dar la pauta de en qué lugar, ¿no? De toda esta gran oferta que podemos decir que tiene Meli para un data scientist, bueno, dónde encajo mejor y dónde me voy a sentir más cómodo con lo que sé hacer. Bien, bueno, tenemos varias consultas más. Voy a leer una más porque ya la verdad que con respecto al tiempo que teníamos pensado se nos está yendo un poco. La última pregunta que voy a leer, disculpen de vuelta que no pueda leer todas porque ya la verdad que estamos bastante pasados del tiempo estipulado. Dice Juan Pablo acá, los proyectos o soluciones donde aplican Machine Learning, ¿los proponen ustedes o los son requeridos desde otras áreas? Acá ya me parece que estuvo respondida la pregunta, pero de hecho Andrea fue la que hizo más hincapié en esto. Si querés volver, Andrea, a... Listo. ¿Llegan de otras áreas o también desde la área propia? Y la verdad es que en Meli cualquier persona podría levantar la mano y decir, qué chévere hacer esto. En Meli el límite es el cielo y más allá. Entonces las ideas pueden llegar de cualquier lugar y ya, eso es básicamente. Muy bien. Bueno, estimados, si quieren dar alguna frase final, cerrar con lo que hemos hablado hasta ahora, tienen un minuto para hacerlo y ya vamos cerrando. Simplemente volverles a agradecer el espacio y las ganas y las preguntas y la paciencia para estar hasta esta hora escuchándonos. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Julio, Marina, Andrea. La verdad que nos dan mucha fuerza, nos ayudan a seguir difundiendo como vemos nosotros, esta herramienta de desarrollo para nuestras economías latinoamericanas. Seguir transformando talento que, como decía Marina, y como tantos otros ejemplos que tenemos en nuestros exalumnos, no tener miedo porque no venimos de un área IT, que creo que es lo que más frena, salir de la zona de confort y entrar en un mundo que es fascinante, detectar patrones, responder preguntas de negocio, resolver problemas. Al final del día no nos pagan por los títulos que tengamos, al final del día son papeles. Si no somos capaces de solucionar problemas, no vamos a ser interesantes para ninguna organización, no nos van a postular para ningún ascenso. Y el análisis de datos, data science, machine learning, son excelentes herramientas para generar valor, y es un mundo que es muy fascinante, requiere, si son curiosos, es un lugar donde van a explotar totalmente la curiosidad, se van a sentir muy desafiados por las preguntas que le va a hacer negocio, por los problemas que van a tener, y lo que no es menor es que los salarios en estas áreas de data science son generalmente superiores a los de abogacía, contabilidad y demás, en promedio, obviamente, ¿no? Por lo tanto, es otro incentivo, digamos, para entrar a este mundo. Cierro esto agradeciendo a nuestra audiencia que nos sigue, agradeciendo a Andrea, agradeciendo a Marina y a Julio, y a Mercado Libre y al área de cultura de datos, que es impresionante lo que trabajan para, como lo hace CPE también, difundir todo este mundo que es realmente fascinante y con una capacidad de cambiar nuestra realidad muy, pero muy grande. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Hasta luego.